gozamos y nos alegramos. Así es que una vez más, hermanos, tenemos la dicha y la bendición de escuchar a nuestro hermano Raúl. Oramos, rogamos al Señor porque sea ungido por Dios, de manera que la palabra que brota de sus labios sean palabras que bendigan, que fortalezcan nuestras vidas. Vamos a recibir a nuestro hermano con una palabra de salud. Y dejo el tiempo a los niños. Dios los bendiga, hermanos amados. Vamos a pedirle al Señor que esta mañana Él nos dé un corazón bastante sensible y un espíritu abierto para recibir su palabra. Ahí donde está, por favor, inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Sabemos, Padre, que lo que nosotros te pedimos de corazón, tú siempre lo respondes. Y estamos en tu presencia, estamos bien conscientes que estamos delante de ti. Y de corazón en este momento te rogamos, te pedimos, te suplicamos que tú, oh Dios, nos des un corazón sensible, completamente sensible, abierto, de carne, suave, dócil a tu palabra. Danos, oh Señor, esa gracia para que lo que hoy recibamos nos lleve a actuar conforme a tu voluntad y lo que hagamos traiga un impacto grande en la vida de personas y tu reino sea engrandecido en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Desde que llegamos aquí el día jueves y luego más claramente el día viernes, por alguna razón empecé a sentir que el Señor me ponía en el corazón el compartir con ustedes acerca de los niños. El día de hoy en México, en el país de México, es el Día del Niño. Va a haber fiesta en todas las iglesias. Va a haber reuniones especiales, va a haber piñatas, va a haber pasteles y va a haber payasos y dulces y de todo, chocolates, de todo, para celebrar a los niños. En las iglesias hay cultos especiales y todas las iglesias, prácticamente todas, están enfocando la enseñanza de la palabra acerca de los niños. Si nosotros sembramos en los niños hoy, tenemos generaciones aseguradas mañana. Si nosotros sembramos en los niños hoy, en nuestros niños hoy, tenemos generaciones completas aseguradas mañana. En el capítulo 18 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, dice la Escritura: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Capítulo 18 de Mateo, versículo 1. Los discípulos se atrevieron, se animaron a hacer una pregunta que les estaba bullendo en su corazón desde hacía rato. Porque desde hacía rato había ya algunos temas que se habían estado tratando, algunas palabras que el Señor Jesucristo había estado dando a las audiencias acerca de cosas de cosas del reino de Dios y de cosas que ponían a la gente a pensar en quién sería entonces los importantes, quiénes serían los importantes en el reino. En el capítulo 16, Jesucristo había sido reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús había sido reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el capítulo 16. En el capítulo 17, Pedro, Juan y Jacobo habían experimentado ver a Jesús en la transfiguración. Y también desde esos tiempos Jesús había empezado a anunciar su muerte. Entonces, una pregunta ya estaba bullendo en la mente de los discípulos: ¿quién será el mayor? Probablemente también pensando en quién de ellos mismos sería el mayor. Porque en la mente de ellos debe haber habido algo con esta pregunta. Repito, estoy en el capítulo 18 de Mateo, versículo 1. Cuando ellos lanzan la pregunta a Jesús: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
También me hace recordar que hay otros pasajes en los que los evangelistas registran estos elementos, estos temas, estos asuntos de quién es el mayor, de quién es el que manda. La palabra del Señor dice que Jesús le da una respuesta, y aquí está la respuesta que debemos contemplar. En el versículo 2, primero Jesús realiza una acción como respuesta a la pregunta de ellos. La acción que toma el Señor Jesús es llamar a un niño. El versículo 2 dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Llamando, atrayendo hacia sí. No en muchos pasajes de los evangelios aparece el asunto de niños. No en muchos pasajes aparece el tema de cómo trató Jesús con los niños. Pero en este dice la palabra que Jesús lo llamó y lo atrajo. Lo puso en medio. Le dio un lugar. Lo puso de pie en medio de ellos y entonces le dio un lugar importante. Jesús en este pasaje nos hace ver de manera muy especial el lugar que tienen los niños en el reino de Dios. Pero quiero recordarle, hermanos y hermanas, que el reino de Dios no empieza en el cielo. El reino de Dios empieza aquí. Está aquí. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está en todo lugar. Y el reino de Dios está fundamentalmente en el corazón de los que tienen a Jesús como su rey. Porque usted puede llamar a Jesús Salvador, pero tiene que llegar a llamarle Señor. Pero aún con todo eso, la palabra dice que no todo el que le llama a Jesús Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Ante la pregunta de Jesús a los discípulos, de los discípulos hacia Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el que manda? ¿O quién es el que tiene más grado, más rango, más jerarquía? El Señor realiza una acción. No llama al de más canas. No llama al de la vestimenta más ornamentada o más, digamos, fina. Pero llama a un niño. A un niño. Y lo pone en medio. Le da el lugar central. Y aquí ya sale una pregunta para nosotros, amados. ¿Cuál es el lugar que ustedes y yo, como miembros de la iglesia, le estamos y le vamos a dar a los niños en esta congregación? Si la pregunta es ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la acción de respuesta de Jesús consiste en poner a un niño en medio, en el lugar central del escenario de ese momento, entonces nos obliga a nosotros a empezar a hacernos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cuál es el lugar que le vamos a dar en esta iglesia a los niños? ¿Se han dado cuenta, hermanos, que en la cultura hispano-latina muchas veces nosotros hemos tenido a los niños como quienes tienen que estar allá afuera, allá en otra parte, allá en otro lugar y no entre los grandes? ¿Se han dado cuenta que cuando los grandes queremos estar los grandes solos y hablar los grandes cosas de grandes, pero que no nos interrumpan los niños? Y hay del niño que se le ocurra empezar ahí a participar y a decir y a hacer preguntas, porque lo más probable es que le vamos a decir, cállese, ¿sabes? Cállese para allá. El Señor Jesucristo, ante la pregunta de esos hombres, de los discípulos,
hombres adultos, de quien era el mayor en el reino de los cielos, él no le da vueltas al asunto. Y agarra a un niño, literalmente lo llama y lo pone en el centro y lo pone de pie. Y con ese acto nos muestra el lugar que tienen esos pequeños en el reino de Dios. Y siento en mi corazón desde hace días que tengo que darles a ustedes este mensaje. Porque creo que el Señor está llamando a esta iglesia el buen pastor. Y con toda seguridad a todas las iglesias del mundo. A que empecemos a enfocar la atención a propósito. A invertir esfuerzo a propósito. A gastar dineros a propósito en la atención de los niños. Porque atender a los niños hoy es asegurar las generaciones mañana. Atender a los niños hoy. Los niños no son ya más aquellos a quien usted y yo tenemos que decirle, váyase, sino vente. Ya no son aquellos que tenemos que, vamos a decir, entretener con maquinitas. ¿Verdad? Ustedes saben por qué se entretienen los niños hoy. Fabuloso para muchos, ¿verdad? Fabuloso para muchos. Ten, mijito, ándale. Vete para allá. Agarra tu iPhone, tu iPad, tu tableta y no me molestes. Estoy muy, ¿qué? Ocupado. Estoy muy cansado. Agarra tu juguete. Y oiga, hermano, una vez que un niño agarra un juguete de estos, quíteselo. Quíteselo. ¿Verdad? El Señor Jesús, cuando los discípulos le preguntan eso, ¿quién es el mayor? Les da una respuesta. Toma al niño, lo pone en medio y luego dice lo siguiente, versículo 3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no te conviertes en un adulto que tiene cualidades de niño, no tienes la medida para entrar en el reino de Dios. No tienes la medida, las dimensiones para entrar en el reino de Dios. La respuesta de Jesús, después de haber puesto a ese niño en medio, y esto es algo gráfico, literal, visual, la respuesta viene a ser, vuélvase y hágase como niño. Vuélvase y tórnese como un niño. Bueno, ¿cómo es un niño? Bueno, un niño finalmente es una personita que usted va a poder mover, que es dócil. Finalmente usted lo va a poder mover a donde usted quiere. Un niño es capaz de ser enseñable. Si usted es su papá, su mamá, su maestra, su maestro, y usted se acerca a él o a ella y le enseña como debe ser, él va a aprender. Esto me dijo mi abuelita, esto es así, esto me dijo mi papá, esto es así. Porque un niño es enseñable. Su mente, su corazón están dispuestos a recibir. Y oiga, los niños aprenden todo el tiempo, ¿no es cierto? A veces nosotros decimos, ¿qué saben esos niños? Error. ¿Qué van a aprender esos niños? Error otra vez. Porque si hay algo que tienen los niños, es aprender. Y sabe, no necesitan ver 2 veces la misma cosa. Una vez. Y es suficiente. Usted y yo no, ¿verdad? Usted y yo a veces batallamos. Le damos una repasada y otra repasada y nos lo enseñan con bolitas y palitos y todavía estamos batallando. Pero el niño no. Una vez es suficiente. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo, vuélvanse y háganse como niños. Qué hermoso, la propensión del niño al gozo, la propensión del niño a la alegría, al juego limpio, a las buenas relaciones. Usted sabe que cuando un niño se pelea con otro niño, en ese momento lloran y ahí están forcejeando, pero para los 10 minutos ya están otra vez abrazándose y jugando. No pasó nada.
Ah, qué diferente es entre Trump y el norcoreano. Ah, qué diferente es entre nosotros a veces, ¿verdad? Como cuánto nos duran los enojos. Como cuánto nos duran las diferencias. Qué diferentes somos a lo que éramos cuando éramos niños. Pero Jesús puso a ese niño allí y les dijo: vuélvanse y háganse como niños. Porque si hay expertos en relaciones humanas, no son los psicólogos, pero son los niños. Si hay expertos en saber cómo jugar y convivir y compartir y estar juntos, son los niños. Y aunque vayan llegando de Brasil o de Perú o de México para estar en esta sociedad, aunque no sepan el idioma, ellos andan juntos con los güeritos. ¿Verdad, hermano? Jesús pone al niño en medio, todos están viendo al centro y están escuchando a ver qué más les va a decir Jesús, y el Señor les dice: vuélvanse y háganse como niños. Pero luego no se queda allí. En el versículo 4, ¿está conmigo todavía? Estoy en Mateo capítulo 18 y ahora versículo 4. Dice así: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor. A ver, repítame esa frase conmigo. Es el mayor en el reino de los cielos. Querían saber, amados discípulos, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Este es el mayor, el que se humilla como se humilla este niño. Los niños entienden que son pequeños, que son indefensos, que cualquier adulto los podría golpear, que cualquier adulto o joven, o como pasa, ¿verdad?, cualquier adolescente, alguien que sea mayorcito que ellos, los puede vencer. Ellos lo saben. Son dependientes de otros. El niño sabe y acepta que hay muchas cosas que él no entiende, no comprende ni puede hacer, y acepta que otros le ayuden, que otros lo hagan por él, porque él no tiene los recursos, no tiene los elementos. En ese sentido, él es pues humilde. Y Jesús lo que nos está diciendo es: ustedes también tienen que aprender a ser humildes. Humildes. A entender que ustedes son interdependientes unos de otros, no independientes unos de otros. Mire cómo chocan los principios del reino con los principios del mundo que nosotros vivimos. Claro, entendemos la dimensión, pero en el mundo que vivimos se nos enseña desde muy pequeños a ser independientes. Y a veces llegamos a ser tan independientes que nos volvemos aislados. Es muy diferente ser independiente a ser aislado. Pero en realidad en la iglesia del Señor y en la palabra del Señor encontramos el concepto no de ser independientes, sino interdependientes. El ser humano está hecho para la interdependencia, no para el aislamiento, sino para la interdependencia. Y es un acto de humildad. Cuando usted y yo reconocemos: sí, yo necesito de mi esposa, sí, yo necesito de mi hermano, sí, yo necesito de mi pastor, sí, yo necesito de todos los demás. Ninguno de nosotros puede solo en esta vida, hermanos, pero todos nos necesitamos unos a otros. Y eso, repito, es un acto de humildad. Y por eso Jesús nos dice: hey, usted tiene que aprender a ser humilde, aceptar que necesitan unos de otros y aprender a convivir de esa manera, y a convivir como niños y a ser como niños. ¿Quieres ser uno de los grandes en el reino de los cielos? Entonces el modelo es el corazón de un niño. El modelo es la actitud de un niño. De un niño que, repito, sabe su vulnerabilidad y sigue siendo dependiente de los demás,
pero al mismo tiempo se siente feliz y contento cuando alguien de aquellos de los cuales él es dependiente se acerca y le ayuda y lo acaricia y lo abraza. Se siente bien, no se siente menos. Ser dependiente o interdependiente no significa nunca ser menos. Significa entender simplemente, hermanos, que somos así, personas frágiles, personas sensibles, personas que se necesitan unos a otros. Imagínate que tú fueras la única persona en este mundo. Qué terrible, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que el Señor nos ha dado esta gracia de ser interdependientes. Nos llama a hacernos como niños y nos llama a humillarnos como niños. Pero luego dice en el versículo 5, y cualquiera que reciba, mire usted cómo dice la frase, estoy todavía en Mateo 18. ¿Sí? ¿Está conmigo todavía, hermano? Amén. Muy bien, ¿lo puede leer ese versículo junto conmigo? Dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Qué significa recibir en el nombre de Jesús? ¿Qué significará recibir en el nombre de Jesús? Con amor. ¿Qué más podrá significar recibir en el nombre de Jesús? Quitar todas las diferencias sociales. Quitar todas las diferencias sociales. ¿Qué más? Se lo voy a poner en una frase, según lo puedo entender. Recibir en el nombre de Jesús a un niño es recibirlo como si recibieras a Jesús. Ahora déjeme le pregunto, ¿cómo recibiría hoy usted a Jesús? Si Jesús viene y le dice, hey, voy a ir a tu casa al rato. Estoy seguro que si el Señor Jesús viniera ahorita, en este instante, y le viniera a decir, oye, voy a ir a tu casa al rato, le diría, ay Señor, pues entonces ya me voy, espérame un poquito, porque voy a arreglar, dejé el tiradero. Los trastes, la ropa, el baño, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor le dices, tengo ya visita, está el obispo conmigo. ¿Verdad? Pero lo verdadero es que vas a hacerlo mejor porque es Jesús. Y lo que el Señor nos está diciendo en este día, a nosotros, en esta iglesia, hoy, y a todas las iglesias, y a todas las personas que puedan ver este sermón, oírlo, es cuando ustedes reciben en mi nombre, es como si me estuvieran recibiendo a mí. Y entonces el trato que van a dar es el trato que me darían a mí. ¿Qué diferencia hace esto? ¿No es cierto? Así es. Cuando ya me imagino llegando Jesús a mi casa o a la casa suya, yo me puedo imaginar que le estamos todo limpio, todo barrido, le pusimos la alfombra, el tapete, pásale, siéntate, aquí está el mejor asiento, Señor Jesús, aquí está, mira, preparé estos frijolitos, no, ¿verdad? No, te preparé el bistec, ¿verdad? ¿Cuántas pulgadas? 2 o 3 pulgadas. Aquí está este platillo, aquí está este otro. Estás cómodo, está muy frío, está muy caliente. Ha habido muchas veces que Jesús se ha puesto frente a nosotros y no lo hemos percibido, ¿verdad? Jesús nos dice, vuélvanse y háganse como niños, humíllense como los niños, y luego reciban en mi nombre a los niños. Y luego continúa, versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, a los micrón, es la palabra que usa, los micrón, los pequeños de tamaño, es la palabra que usa el escritor, los pequeños de tamaño, los micros, micro es pequeño, ¿verdad? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos micros,
Omicron, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Este es el contexto donde él dice eso. Cualquiera que haga tropezar, caer, que haga tambalearse, que haya confusión en la mente de él o de esa pequeña, mejor le fuera que se colgara una piedra de molino de asno. Esos molinos de asnos, ¿sí? Imagínense los molinos. Yo no sé si usted ha visto aquellas moliendas donde amarran un caballo, un burro, un asno, para que le vaya dando vuelta, pero son piedras grandes. ¿Sí? Pues nada más una de esas, dice Jesús, nomás una de esas se amarra. ¿Sí? No es un topacio, no es un rubí, no es una piedra de jaspe, no, es una piedra de molino. Y órale, al fondo del mar. Porque cuando estás abusando o maltratando o haciendo tropezar a un niño, estás maltratando, abusando o haciendo tropezar a Jesús. A mí me resiste. Dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos micrón, otra vez, a uno de estos chiquitos de tamaño. Cuidado que no los menosprecies, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y voy más adelante, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Ahora, esto nos hace pensar que entonces para Jesús, Él está hablando sí de los chiquitos de tamaño, pero en general, está hablando de todos los seres humanos. Para Él, todos los seres humanos somos sus pequeños. Y nosotros tenemos que aprender a tratarnos unos a otros en esa perspectiva, en ese entendimiento. Somos los pequeños de Jesús. Y tenemos que aprender a tratarnos entre nosotros como Él nos ha mandado, como Él nos dijo. Entonces, con cuánto amor, amados, con cuánto cariño, con cuánta procuración unos de los otros hemos de tratarnos ahora. Procurar nuestro bien unos de los otros, la ayuda recíproca, el cuidado recíproco unos de otros, las atenciones de las necesidades, que no le falte nada a nadie. Porque somos los micrón de Jesús. Somos los pequeños de Jesús. Así que aquí tenemos luego al final, dice en el versículo 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y yo quiero terminar haciendo este énfasis. Amados hermanos, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y me llamó la atención y fui a ver cuál era la palabra que usaba aquí cuando dice pequeños. Otra vez es la palabra micrón. Y estrictamente hablando, entonces me está diciendo, no es la voluntad de Jesús que se pierdan los chiquitos. Y los psicólogos de nuestro tiempo, y desde hace mucho tiempo, por cierto, saben que lo que a nosotros les enseñamos a los pequeños en sus primeros 5, 6, 7 años de edad son los que los graban y los marcan en su forma que van a ser en la juventud y en la adultez hasta que sean viejos y fallezcan. Lo que nosotros les enseñamos en los primeros 5, 6, 7 años. Entonces déjeme terminar, amado hermano, haciendo una invitación. La invitación a que usted reflexione, piense, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a los niños de hoy, a los micrón de hoy, a conocer al Señor Jesucristo? ¿Qué puedo hacer? Y probablemente hay algunos que están diciendo, ¿yo qué puedo hacer? Yo no, mira la edad que tengo. Déjenme hacer preguntas. Voy a hacer preguntas para despertar un poquito aquí el entusiasmo en este sentido. ¿Hay aquí alguien que le gusta el fútbol y que más o menos podría todavía animarse? Ok, aquí hay algunos que les gusta el fútbol. ¿Hay algunos de ustedes que
tienen gracia para hacer payasadas. Me refiero, por supuesto, a vestirse de payaso y cosas. ¿A alguien que le guste esto? Pregunto a mi hermano, qué bueno. ¿Hay alguno de ustedes que les gusta la cuestión de acampar y de salir a con las tiendas de campaña y todo eso? Sí, hay gente. Todas esas y muchas otras cosas, juegos, deportes, hula, todo eso, le gusta a los niños. Le gusta a los niños. Si usted puede hacer algo así, o simplemente si usted puede hacer palomitas, popcorn, ¿sí? Si usted puede hacer popcorn, eso le gusta a los niños. Si usted puede pasar por la calle aquí que está al lado, tocar puertas y decir: señora, señor, soy fulano de tal, soy de la iglesia metodista del Buen Pastor, ahí estamos haciendo un trabajo especial para los niños, queremos pedirle que nos permita pasar por sus niños, se los volvemos a traer, ahí les vamos a ayudar, les vamos a enseñar, les vamos a ayudar con sus materias de sus clases, de matemáticas, de todo eso, de inglés, vamos a procurar fortalecerlos en esas áreas, les vamos a dar sus palomitas y se los vamos a traer otra vez. ¿No creen ustedes que los padres van a decir: gloria a Dios, llévatelos? ¿Verdad, hermano? Es más, aunque no sean cristianos, van a decir: gloria a Dios. Llévatelos. Faltan las personas que hoy se determinen a servir con visión. Con visión. Sabiendo que hoy siembro en este chiquito, mañana voy a recoger cosecha en el joven y el adulto que va a ser él. Yo voy a recoger cosecha. Ustedes estuvieron hablando esta mañana en la escuela dominicana acerca del amor protector de Dios. Y hablaron y dijeron que se necesitaba valor para enfrentar los atacantes de nuestros seres amados. Y la pregunta que les hago hoy a todos es: ¿quién va a enfrentar con valor a los atacantes de los niños de este mundo? ¿Quién de ustedes? ¿Quiénes de ustedes? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Quién enfrentará con valor a los atacantes de los niños de este mundo? ¿O se los vamos a entregar a los perversos? ¿O sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, se los vamos a entregar a los perversos? ¿O vamos a tener la osadía de ir y de hacer lo nuestro? Sí, yo no soy un jovenazo, tengo 57. Algunos de ustedes tienen menos y otros más. Pero algo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Porque los niños, esos niños, aunque ya no son nuestros hijos tal vez, y probablemente no nuestros nietos, pero otros que están allí, esos necesitan a Jesús. Y necesitan el esfuerzo de nosotros. ¿Quién va a tener la compasión de la que habló el pastor esta mañana por los niños de hoy, que provoque el atrevimiento de ir por ellos, de enseñarles el amor de Dios y ayudarles a ir por el camino de Jesús? Y yo les invito esta hora a que en uno de esos momentos de atrevimiento podamos decir: si yo puedo hacer esto para de hoy en adelante empezar a sembrar en niños, y lo voy a hacer. Voy a invitar a que usted piense en este instante: ¿qué puedo hacer yo para ayudar a niños? Y que voy a realizar de hoy en adelante porque quiero impactar en salvar la generación venidera. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Todavía sabes si puedes patear el balón? Es más, te la voy a poner más fácil, ya no necesitas ni patearlo. Nomás cómpralo y ve con ellos y ellos lo patean. Y ahí pasa tiempo con ellos. Ellos lo patean, no te preocupes si dices: no, es que yo no puedo patear nada. Bueno, ¿qué puedes hacer? Yo quiero terminar este momento con una invitación.
piensa en este instante, ¿qué podrás hacer? ¿Qué quisieras hacer tú? Probablemente alguien diga, pastor, ese no es mi ministerio, ese no es mi llamado. Y yo lo respeto, está bien, porque entiendo el asunto. Pero si tú crees que es algo que el Señor te está diciendo a ti, de que empieces a enfocar tu atención a niños, y si tú estás dispuesto o dispuesta a hacer algo especial de hoy en adelante, mientras te dure la vida, las fuerzas, la salud, yo te quiero invitar a que vengas, ponte de pie y vamos a orar aquí. Hay cosas que tal vez no sabemos cómo hacer, pero deseamos contribuir. Hermano, si 2 niños, si 1 niño, si 3 niños van a estar en tus manos para que tú les enseñes y los traigas al conocimiento de Jesús, yo te invito a que tú te vengas. ¿Qué puedes hacer? ¿Quieres hacer algo por los niños de este mundo? Amén. ¿Quieres hacer algo por los niños de este mundo? A lo mejor tú dices, pero yo no me imaginaba que hoy iba a estar aquí, que hoy iba a ver este tema. Y yo creo que si Dios me puso en mi corazón que hablara de este tema, es porque a alguien de ustedes ya le ha estado hablando antes. A alguien de ustedes Dios le está hablando desde hace tiempo, de que le dé atención a los niños. Así que yo le invito, hermano, hoy ceda adelante Dios y dígale, Señor, lo voy a hacer. Y el hecho de que aquí no haya tantos niños no es obstáculo para que empiece un gran movimiento, una gran labor, un gran trabajo para ir y traer los niños de las casas, para traerlos de los parques, para traerlos de las escuelas, de donde ellos están, para que conozcan a Cristo, para que sepan finalmente que ellos no son carne de cañón en el mundo perverso que vivimos. Y usted y yo somos responsables de esto. Así que en este momento yo le quiero invitar a que empiece a decir, Señor, usa mi vida para traer niños a tu reino. Padre, tú eres el que llama, tú eres el que equipa, tú eres el que da la gracia, tú eres el que da la fortaleza, Señor. Tú eres el que da la determinación. Ahora te rogamos que a estos nuestros hermanos que están aquí, tú les muestres qué es lo que van a hacer. Ponles el querer como el hacer por tu buena voluntad. Muéstrales con claridad qué herramientas, qué instrumentos, qué formas, qué métodos van a usar y van a funcionar para que muchos niños vengan y te conozcan y ellos permanezcan en esta iglesia y luego ellos, Señor, se conviertan en siervos tuyos, en servidores que lleven tu palabra a muchos otros más, en el nombre de Jesús. Y Señor, en el nombre de Jesús también te rogamos que como iglesia, Señor, como iglesia, allí donde nos movemos, tú nos uses a todos para dar bendición a esos niños, para cuidar a esos niños, para orientar a esos niños, para estimular a esos niños, para animar a esos niños, para proteger a esos niños. Señor, para ayudarles a que crezcan en fe y en esperanza y en el amor tuyo, para que en el corazón de ellos no haya desaliento y desesperanza por ver el mundo tan terrible que tenemos. Señor, danos la gracia como iglesia para fijar nuestra atención y realizar actividades y programas serios, bien profundos, para traer niños al conocimiento tuyo, y que los hijos que tenemos, los nietos que tenemos, los vecinos que tenemos o bisnietos que tenemos, los niños que están a nuestro alrededor puedan ser alcanzados para tu gracia, para tu gloria, para tu alabanza, y que estén en ti, para que estas generaciones venideras puedan encontrarse contigo. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hacer un llamado más. Si alguien de los que está aquí ahora se da cuenta que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, y estás aquí y sabes que necesitas entregarle tu corazón al Señor porque no lo has hecho, solo sabes que existe ese Dios, solo sabes que hay un Cristo que murió por ti, pero tú no has dado el paso de entregarle tu vida a Jesús. Si hay alguien aquí
que necesita entregar su vida a Jesús, yo te voy a invitar a que venga aquí al frente y le entregue su vida al Señor. Yo voy a hacer una oración. Yo quiero invitar, si hay alguien que necesita entregar su vida a Jesús, yo quiero invitarte a que lo hagas. Porque en muchas ocasiones hemos oído acerca de Él, pero no lo hemos hecho. Si tú estás aquí y quieres entregarle tu vida a Jesús para andar en su voluntad, yo te voy a invitar a que aquí al frente o ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo quiero hacer una oración y te invito a que tú repitas y le digas esta oración conmigo al Señor. Sincera tu corazón. Este es el momento y este es el día que Jesús tiene para que tú te rindas a Él. Dile: Señor Jesús, te agradezco que me trajiste hoy aquí a esta casa. Yo sé que tú has sido paciente y me has estado esperando. Y yo sé que tú me amas. Hoy te pido que me aceptes. Hoy te pido que me recibas como un hijo tuyo. Y hoy, Señor, me entrego a ti y decido vivir para ti. De hoy en adelante quiero vivir mi propia jornada de fe contigo hasta que tú vengas y me lleves. Señor Jesús, sé que tú eres el Hijo de Dios y que tú eres el Rey de todo. Y quiero ahora que seas el Rey de mi vida. De hoy en adelante, Señor, quiero vivir para ti.